La mano a la que un día le enseñé a sostener las tijeras, a sentir el peso correcto de la tela, fue la misma mano que firmó los papeles para borrarme de mi propia vida. No fue un grito, no fue una pelea, fue el silencio de una hoja de papel olvidada encima de mi mesa de corte. Un documento frío, lleno de palabras que no entendía, términos de médico, de abogado, todos arreglados de una manera bonita para decir una sola cosa, que ya no servía, que mi mente, la mente que guardó cada medida, cada historia de cada cliente por más de 50 años, ya no tenía valor. La firma de mi Mateo allí al final, esa firma dolió más que cualquier cuchillo. Era la prueba de que, para él, yo ya no era un hombre, era solo un obstáculo, un nudo en el hilo de la herencia que necesitaba ser cortado. Aquella tarde, en mi vieja sastrería, el olor a hilo y a lana de repente pareció el olor de un funeral. Mi funeral. Y yo todavía estaba vivo para sentirlo. ¿Cómo puede ser, verdad? Pasas una vida entera construyendo, ladrillo por ladrillo, puntada por puntada, y en un instante, la persona que más amas en el mundo decide que es hora de demolerlo todo, contigo dentro. Es un dolor que no tiene nombre, un nudo en la garganta que no se deshace. Por eso te pido, escucha esta historia hasta el final. Suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? Y cuéntame también, ¿de qué rincón del mundo me estás escuchando ahora? Tal vez tu respuesta me ayude a encontrar un poco de luz en esta oscuridad. Mi nombre es Héctor. Tengo 78 años y por más de 50 fui sastre. No costurero, no. Sastre. Existe una diferencia, ¿sabes? Es un arte que se aprende con el tiempo, con el callo en los dedos, con el respeto por la tela. Nací y crecí aquí mismo, en la Ciudad de México, en un barrio donde el sonido de mis tijeras se mezclaba con el pregón del vendedor de frutas y la risa de los niños en la calle. Mis manos cuentan esa historia. No son suaves, no son bonitas, pero conocen el camino de la aguja en la oscuridad, saben la tensión exacta del hilo. Cada pieza que yo creaba no era solo ropa, era una segunda piel, una armadura de dignidad para quien la vestía. Mi vida entera está cosida en los forros de los sacos que andan por ahí. Mi padre, que también era sastre, siempre decía una cosa. Héctor, el honor es el único tejido que no se desgasta con el tiempo. Y yo viví cada día de mi vida creyendo en eso. Para mí, un hilván torcido era como una mentira contada a medias, un nudo mal hecho, una promesa rota. Yo creo que la forma en que nos presentamos al mundo lo dice todo. No se trata de tener dinero para comprar ropa cara, no. Se trata del cuidado, del respeto por uno mismo. Es andar con la cabeza erguida, con la columna recta. Como un traje bien cortado te obliga a andar. El honor no está a la venta en ninguna tienda, se cose por dentro, puntada por puntada, con las agujas de la decencia y de la palabra. Antes de que todo esto sucediera, mi vida era un ritual silencioso. Me despertaba antes del sol, preparaba mi café amargo y fuerte, y su olor se mezclaba con el olor a tiza y a lana de mi taller, que está en el fondo de la casa. Me gustaba sentir la madera gastada del mostrador, pasar la mano por las herramientas que heredé de mi padre. Cada tijera, cada cinta métrica tenía un recuerdo. Vi generaciones pasar por esa puerta. Niños que se convirtieron en hombres, hombres que se convirtieron en padres. Tomé las medidas para el primer empleo, para la boda, para la fiesta de bautizo de los hijos. Yo no era solo el sastre, era un testigo silencioso de la vida que sucedía a mi alrededor. La gente dice que soy un hombre callado, de pocas palabras, y es verdad. Aprendí a escuchar más que a hablar. El sonido de la tijera cortando la tela, el zumbido suave de la máquina de coser, esa siempre fue mi música. Un buen sastre necesita ser un buen observador. Yo entendía lo que el cliente quería no por lo que decía, sino por la forma en que se movía, por la inseguridad en la mirada, por el sueño escondido detrás de un pedido de un traje que me haga parecer más importante. Mi trabajo era dar forma a esos sueños, a esos deseos, la precisión de mis gestos, la calma con la que trabajaba. Todo eso era mi forma de decirle al mundo, me importas, estoy aquí, te veo. Ahora con el cuerpo ya cansado, la sastrería ya no abre sus puertas a la calle.
Se convirtió en mi refugio, el lugar donde guardo mis memorias. Paso los días arreglando alguna pieza antigua, organizando los carretes de hilo por color, sintiendo la textura de las telas que sobraron. Mi vida era como una de esas telas finas, un lino puro, bien planchado, sin arrugas, todo en su debido lugar. La salud ya no es la misma de antes. Uno olvida una cosa aquí, otra allá, pero mi mente seguía afilada como mi mejor aguja. Tenía paz, tenía mis recuerdos, tenía la certeza de haber construido una vida honrada. Mal sabía yo que el corte más profundo aún estaba por venir. Mi Elena, la conocí cuando su padre la trajo aquí para encargar un vestido. Entró en la sastrería y de repente el lugar pareció más iluminado, menos gris. Tenía una sonrisa que desarmaba a cualquiera y una manera de mirar que parecía ver el fondo del alma de uno. Yo, que siempre fui tan seguro con la cinta métrica en las manos, me sentí un aprendiz torpe. Temblé un poco al tomarle las medidas y ella se rió. Fue la primera vez que escuché su risa. Ese día, no solo anoté las medidas de un vestido en mi cuaderno, anoté el comienzo de mi vida. Me casé con la luz que entró en mi tienda y nunca más supe lo que era la oscuridad. Ella era el hilo de oro que cosía mis días. Elena no entendía de telas ni de cortes, pero entendía de gente. Era ella quien calmaba a los clientes impacientes, quien traía un café en el momento justo cuando veía que yo estaba cansado. La sastrería era mi reino, pero Elena era el alma del lugar. Su presencia era una música de fondo constante, que me daba paz para trabajar. Con ella, aprendí que un hogar no está hecho de paredes, sino de afecto. Ella transformó mi silencio en tranquilidad, mi soledad en compañía. Vivir con Elena era como trabajar con la mejor de las telas. Todo fluía, todo encajaba con perfección, sin esfuerzo. Juntos construimos esta casa, aquí en el fondo de la tienda. Yo levantaba las paredes al final del día, con las manos sucias de cemento, y ella venía a traerme agua, con las manos llenas de planes. Aquí va a ser el cuarto de 1900. Nuestro hijo, Héctor, decía, señalando un espacio vacío. Y yo lo veía todo. Cada ladrillo fue colocado con la certeza de un futuro. Las paredes que hoy me rodean no están hechas solo de argamasa, están hechas de sudor, de risas, de promesas. El suelo de madera que cruje cuando camino de noche guarda el sonido de sus pasos. Esta casa no es un inmueble, es el relicario de nuestra historia, el lugar donde nuestra familia tomó cuerpo. Y entonces vino Mateo. Su llanto, en la primera noche, fue el sonido más hermoso que jamás oí. Sostener ese cuerpecito tan pequeño, tan frágil. Yo, que tenía las manos gruesas de tanto trabajar con agujas, tenía miedo de romperlo. Elena se reía de mi torpeza. Para ese niño, queríamos el mundo. Un mundo más grande que nuestra sastrería. Yo pasaba las noches trabajando de más, aceptando más encargos, solo para garantizar que él tendría los mejores estudios, que no le faltaría nada. Mi hijo no sería sastre, él sería doctor, usaría los trajes que yo hacía, pero en salones importantes, en lugares donde mis tijeras jamás podrían entrar. Era mi sueño. Mateo creció aquí, en este suelo. Su parque de diversiones era mi mesa de corte. Sus juguetes eran los carretes de hilo vacíos, los retazos de tela de colores. El olor a tiza y a tela planchada es el olor de su infancia. Lo recuerdo sentado en un banquito, mirándome con aquellos ojos grandes y curiosos, tratando de imitar mis gestos con unas tijeras de punta redonda. Yo le enseñé a hacer el nudo ciego, a enhebrar una aguja, no para que siguiera mi profesión, sino para que aprendiera el valor de un trabajo hecho con cuidado, con paciencia, con alma. Le estaba enseñando sobre la vida. El día más orgulloso de mi existencia fue cuando le tomé las medidas para su primer traje en serio, el traje de su graduación en medicina. Ya era un hombre, alto, fuerte. Mientras yo pasaba la cinta métrica por sus hombros, por su espalda, no veía solo a un cliente. Veía al niño que jugaba en el suelo, ahora transformado en mi mayor proyecto, en mi obra maestra. Cada puntada de ese traje fue una oración de agradecimiento. Cuando se lo puso y se miró al espejo, vi en sus ojos un brillo diferente, y en los míos, que él no vio,
Corrían las lágrimas de un padre que había cumplido su misión en el mundo. Pero la vida a veces descose lo que uno ha tejido con tanto cuidado. Elena enfermó. Fue una enfermedad rápida, traicionera, que la fue apagando poco a poco como una vela en el viento. El silencio que se instaló en esta casa después de que ella se fue era ensordecedor. El olor del café por la mañana ya no era el mismo. Los colores de los hilos parecían más tristes. Perder a Elena fue como perder la aguja en medio de la costura más importante. Me quedé perdido, con la tela de la vida a la mitad, sin saber cómo continuar. El trabajo fue mi único refugio. La disciplina de mi arte, lo único que me impidió deshacerme por completo. Al principio, el dolor me unió a Mateo. Lloramos, juntos. Nos apoyamos el uno en el otro. Pero la vida de los jóvenes corre hacia adelante, y la de los viejos hacia adentro. Él tenía su carrera, sus amigos, un futuro entero por desplegar. Y yo me alegraba por eso, de verdad. Pero poco a poco, las visitas se fueron haciendo más cortas, las conversaciones más sobre el tiempo y menos sobre la vida. Me decía a mí mismo que era el curso natural de las cosas, que los hijos crean alas y vuelan. Pero, en el fondo de mi corazón de padre, sentía un hilo estirándose, volviéndose cada vez más fino, casi a punto de romperse. Después se casó, con Sofía, una muchacha de una familia que medía el mundo en cifras, en propiedades. Al principio, yo solo quería la felicidad de mi hijo, pero comencé a ver un cambio sutil en él. Mateo, que nunca se había interesado por el lujo, empezó a hablar de coches, de inversiones, de apariencias. La forma en que sus suegros me miraban era como si estuvieran evaluando una tela vieja, pasada de moda. Veían a un sastre anciano, una casa antigua. No veían al hombre que abdicó de todo para que el hijo de ellos pudiera llamar a mi hijo esposo doctor. Sentí que a mi niño lo estaban tiñendo con otros colores, que no eran los que yo le enseñé a valorar, y así mis días se fueron quedando. Yo, aquí en mi vieja sastrería, rodeado de los fantasmas buenos de mi pasado, y él, en su mundo nuevo, cada vez más distante. Sus visitas eran rápidas, formales, un «¿Cómo estás, papá?», un beso apresurado en la frente. Echaba de menos el abrazo largo, la conversación sin prisas. Lo amaba con la misma fuerza de siempre, pero ya no sabía cómo llegar a él. Era como si habláramos idiomas diferentes. Yo hablaba el idioma de la memoria, del afecto, del trabajo con las manos. Él hablaba el idioma de la prisa, de la ambición, del futuro. Y yo, en mi soledad, esperaba un gesto, una palabra que me mostrara que mi muchacho todavía estaba allí, en algún lugar. Fue una tarde de martes, una tarde como tantas, otras lenta, silenciosa. El sol entraba débil por la ventana del taller. El polvo danzaba en el haz de luz. Yo estaba ordenando un arcón antiguo, lleno de retazos que mi Elena guardaba. El olor a lavanda y a tiempo salía de allí dentro. Fue cuando vi, apoyada en un rincón, la carpeta de cuero de Mateo. La había olvidado en su última visita, esa visita apresurada de siempre. Mi primera reacción fue la de un padre preocupado. Pensé en llamarle, en decirle, «Hijo mío, olvidaste tus papeles». No, había maldad en mi corazón, ni desconfianza. Era solo la carpeta de un hijo olvidada en la casa de un padre viejo. Mal sabía yo que allí dentro no había papeles, estaba mi sentencia. Abrí la carpeta sin pensarlo 2 veces. Mi intención era solo buscar una tarjeta, un número de teléfono de su oficina, tal vez. Pero lo que vi primero fue el escudo de un tribunal. Papel membretado, oficial. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué andaría Mateo con documentos de un tribunal? Mi mente, acostumbrada a buscar la lógica en las cosas, empezó a intentar coser una explicación. ¿Sería algo sobre la casa? ¿Algún impuesto antiguo? ¿Tal vez un problema de uno de sus pacientes? Pasé la primera hoja, todavía buscando una respuesta que tuviera sentido, una respuesta que no doliera. Quería encontrar una razón para guardar aquello de vuelta, cerrar la carpeta y olvidar lo que había visto. Pero entonces leí mi nombre, Héctor Vargas. Estaba allí, impreso en letras negras, frías, y a su lado, palabras que
Parecían de otra lengua, un dialecto cruel que yo no entendía. Petición para interdicción y curatela. Declaración de incapacidad civil. Incapacidad. La palabra quedó flotando en el aire, pesada como una plancha fría. La leí una vez, dos, tres. No tenía sentido. Era como intentar pasar un hilo demasiado grueso por el ojo más fino de una aguja. ¿Yo, incapaz? ¿Yo, que todavía recordaba la medida exacta del cuello de un cliente de hace 40 años? Sentí que me faltaba el aire, como si las paredes de mi propio taller se estuvieran encogiendo, aplastándome lentamente. Seguí leyendo, casi sin querer. Era como ver un accidente. Uno no quiere mirar, pero no puede apartar la vista. El texto me describía de una forma en que no me reconocía. Mis pequeños olvidos, las cosas normales de la edad, estaban allí listados como pruebas de una mente en ruinas. La vez que perdí las llaves, la vez que olvidé el nombre de un actor de cine, todo estaba allí, retorcido, aumentado, transformado en jerga médica, signos evidentes de demencia senil, pérdida de conexión con la realidad. Habían tomado los hilos sueltos de mi vejez y tejido un retrato de un loco, un títere cuyas cuerdas mi hijo pedía a la justicia que controlara. El golpe más bajo, el que me hizo sentir que el suelo desaparecía, fue cuando usaron a mi Elena. Mi luto, mi amor por ella, transformado en síntoma, presenta cuadro de aislamiento social y apatía profunda desde el óbito de la esposa. Mi nostalgia, mi fidelidad a la memoria de la mujer que amé, se convirtió en una prueba de mi locura. Entraron en el lugar más sagrado de mi alma y le pusieron una etiqueta de enfermedad. En ese momento, el dolor dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una ofensa profunda, una profanación. Estaban usando mi mayor historia de amor para justificar el acto más cruel de desamor que yo había conocido. Y al final de todo, al final de esas páginas de mentiras calculadas, estaba su firma. Mateo. La caligrafía que reconocería en Mínores cualquier lugar, la misma que guié con mi mano sobre la suya cuando era un niño aprendiendo a escribir su propio nombre. Esa firma, en ese papel, no era solo tinta, era un cuchillo que cortaba no una tela, sino el hilo de la vida que nos unía. Cada curva de esas letras era la confirmación de la traición. Mi hijo, mi niño, mi orgullo, había firmado un documento para declararme muerto en vida, para transformarme en un fantasma dentro de mi propia casa. No grité, no lloré, no maldije. Simplemente me quedé allí sentado en mi banco de trabajo con los papeles en la mano. El silencio en la sastrería era absoluto. Ni el reloj en la pared parecía hacer ruido. Era como si el tiempo se hubiera detenido, esperando a ver qué haría yo. Los papeles en mi mano parecían pesar una tonelada, no por el volumen, sino por la carga de ingratitud que contenían. Miraba mis herramientas, mi mesa, las paredes que construí, y todo parecía extraño, como si perteneciera a otra persona. En ese instante, yo era un extranjero en mi propia historia, un rey depuesto por su propio príncipe. Sentí un frío subir por mi espina dorsal, un frío que no venía de la ventana abierta, venía de dentro. Miré mis manos, las manos de un sastre, siempre firmes, siempre precisas, y por primera vez en la vida las vi temblar, un temblor casi invisible, pero lo sentí. Por un segundo terrible, la duda se instaló. ¿Y si tienen razón?, susurró una voz en mi cabeza. ¿Y si de verdad me estoy perdiendo y no me doy cuenta? Fue el momento más oscuro. El intento de asesinato de mi alma casi tuvo éxito. Fue el peso de 78 años cayéndome encima de una sola vez. Pero entonces algo cambió. Ese temblor se detuvo. El sastre dentro de mí despertó. El dolor, el shock, la tristeza, todo eso dio paso a una claridad fría, cortante como mi mejor tijera. Vi la trama detrás de todo aquello. La codicia de los suegros, la debilidad de mi hijo. Era un trabajo mal hecho, una costura torcida, llena de hilos de mentira. Con la misma precisión con la que doblo una tela cara, junté las hojas, las alineé perfectamente y las puse de vuelta en la carpeta. La cerré. El clic de la cerradura de metal resonó en la sala silenciosa. En ese sonido no decreté el fin, decreté el comienzo de mi defensa.
El dolor no había terminado, pero ahora tenía un propósito. Aquella noche no dormí. Me quedé sentado en mi silla de trabajo, en la penumbra del taller, con la carpeta de cuero cerrada sobre la mesa. Parecía un ataúd en miniatura. No la toqué, solo la miré, dejando que el dolor y la rabia se asentaran dentro de mí. No era una rabia caliente, que explota. Era un sentimiento frío, pesado. Repasé mi vida, la infancia de Mateo, las promesas que le hice a Elena. Buscaba el punto exacto donde la costura se había roto, el momento en que el hilo de nuestra conexión se deshizo sin que yo me diera cuenta. La madrugada me encontró allí, inmóvil, en silencio. El dolor no se había ido, pero no me dominaba. Lo estaba transformando en otra cosa, en claridad, en estrategia. A la primera señal de luz, me levanté. Mi rutina no cambió ni un milímetro. Preparé mi café, fuerte y amargo como siempre. Me afeité despacio, con la misma brocha y la misma navaja de 30 años. Cada gesto era una terquedad, un acto de rebeldía silenciosa. Los papeles decían que estaba confuso, perdido, pues mi respuesta sería el orden. Mi respuesta sería la disciplina que rigió mi vida entera. Me puse la ropa interior, mis calcetines, todo en la misma secuencia de siempre. Me estaba demostrando a mí mismo que el hombre que describieron en ese documento no vivía en esta casa. Ese hombre no era yo, y no iba a permitir que su mentira se convirtiera en mi verdad. Fui a mi armario, que huele a cedro y a tiempo. Ignoré los trajes del día a día. Mis manos fueron directas al del fondo, el mejor de todos. Un traje de lana gris oscuro que hice para celebrar mis bodas de oro con Elena. Ella ya no estaba para celebrarlas conmigo, pero me lo puse por los dos. La tela, pesada y suave, se asentó en mis hombros como un abrazo familiar. Al ponerme ese traje, no solo estaba cubriendo el cuerpo, estaba vistiendo mi historia, mi dignidad, mi oficio. Me estaba transformando en el sastre Héctor Vargas, un hombre al que nadie, ni siquiera su propio hijo, tenía el derecho de faltarle al respeto o borrar. Después, me senté al borde de la cama para lustrar los zapatos, uno por uno, con calma, hasta que el cuero brilló y reflejó mi rostro. Elegí una corbata de seda, una que Elena me regaló, e hice el nudo con una precisión impecable. Ajusté el cuello, me miré al espejo. El rostro era de un viejo, las marcas del tiempo estaban todas allí, pero la mirada era firme, la postura era erguida, el traje, perfecto. Era la imagen de un hombre en control total de sus facultades. Era mi primera pieza de evidencia, mi primer testimonio. Mi apariencia no era vanidad, era una declaración de guerra silenciosa, librada en los términos del honor y del respeto propio. Antes de salir, caminé hasta mi viejo escritorio en el taller. Abrí el cajón de abajo, el que siempre está cerrado con llave. De allí dentro, saqué mi antiguo libro de cuentas. La cubierta de cuero está gastada, las páginas amarillentas. Ese libro es más que un registro de negocios. Es un diario de mi vida profesional, un mapa de la comunidad que ayudé a vestir. Pasé los dedos por las anotaciones hechas con mi caligrafía, nombres, medidas, pequeñas observaciones. Fulano nervioso por la primera cita. Sutano orgulloso con el traje del hijo. Cada nombre era una historia, una conexión. Yo no necesitaba abogados que hablaran por mí. Mi vida entera era mi defensa. Sabía exactamente lo que buscaba. Hojeé las páginas con cuidado hasta llegar al año 1978 y allí estaba, el nombre del padre del juez que, por una ironía del destino, presidiría mi caso. La anotación era breve. Hablaba del traje de bodas que le hice, del pago parcial y una nota mía al lado. Hombre bueno pasando por dificultades. Deuda perdonada. No había interés en ese gesto. En su momento, fue solo un acto de compasión de un hombre hacia otro. Guardé esa información en el fondo de mi mente. No era un arma para usar, sino un recordatorio de que las acciones de un hombre resuenan en el tiempo, de formas que nunca podemos prever. Cerré el libro, lo guardé y tomé mi bastón de castaño. Salí de casa. La calle era la misma de siempre, pero yo la veía con otros ojos.
Cada paso que daba en la acera era firme. La punta del bastón marcaba el suelo con un ritmo constante, decidido. Toc, toc, toc. Era el sonido de mi resolución. Saludé a los vecinos con un gesto de cabeza, como todos los días. Nadie podía imaginar la tormenta que se desataba dentro de mí. Por fuera, yo era solo el señor Héctor, el viejo sastre, dando su paseo matutino. Pero por dentro, era un ejército de un solo hombre, marchando hacia la batalla más importante de su vida. El consultorio del doctor Morales no quedaba lejos. Era un edificio antiguo, con un aire de dignidad que ya no se encuentra hoy en día. Empujé la puerta de cristal y entré. El olor a alcohol y papel viejo era el mismo de hace 40 años. La recepcionista me miró, quizás sorprendida de verme allí, vestido de esa forma. Solo dije mi nombre y que tenía un asunto urgente que tratar con el doctor. Me senté en una de las sillas con la espalda recta, las manos apoyadas sobre el mango del bastón. Yo no... Era un paciente esperando un diagnóstico. Era un hombre buscando una alianza. Un hombre de honor apelando a otro. No iba a entrar al consultorio a llorar, a gritar sobre la traición de mi hijo. No. Iba a presentar los hechos. Le contaría lo que habían hecho, lo que pretendían hacer. El doctor Morales era el médico de la familia desde hacía décadas. Me conocía, había visto crecer a Mateo y, más importante, yo había cosido el traje con el que se casó, con el que construyó su propia familia. No, iba a pedirle un favor. Iba a pedirle que fuera testigo de la verdad. Mi acción de ir hasta allí, vestido con mi honor, era el inicio de mi contraofensiva. Una ofensiva librada no con gritos, sino con la fuerza silenciosa de la integridad. El tiempo que se arrastró entre la visita al doctor y el día de la audiencia fue un tiempo extraño, un silencio denso como una niebla. No me quedé en casa esperando, rumiando el rencor. Volví a mi taller. El trabajo siempre fue mi oración, mi forma de poner el mundo en orden. Mis manos, que ellos decían trémulas e inútiles, volvieron a su danza antigua. Arreglé un saco mío que tenía el forro roto. Cosí botones en camisas viejas. Con cada puntada que daba, sentía que remendaba mi propia alma, que reforzaba las costuras de mi identidad que intentaron rasgar. Ese trabajo no era por necesidad, era un manifiesto. Era yo, diciéndole al silencio de las paredes, todavía existo, todavía sé quién soy. Un día, mi vecina, la señora Carmela, llamó a mi puerta, con los ojos llenos de aflicción. Su hijo, un muchacho bueno y trabajador, tenía una entrevista de trabajo, la primera en meses, y su único pantalón de vestir se había roto. No tenía dinero para uno nuevo, ni tiempo para un arreglo decente. Miré su desesperación, tomé el pantalón y no dije nada. Pasé la noche trabajando en él. Hice un remiendo invisible, una de esas artes que solo un viejo sastre conoce. A la mañana siguiente se lo entregué, planchado, perfecto. Quiso pagarme, pero me negué. El pago que recibí fue el brillo de esperanza en los ojos de esa madre. En ese momento sentí mi valor de una forma que ningún juez podría cuestionar. La mañana de la audiencia llegó fría y gris, como si el cielo estuviera reflejando mi estado de ánimo. Me levanté e hice todo mi ritual, pero con una solemnidad diferente. Era como si me estuviera preparando no para un tribunal, sino para una ceremonia. Al ponerme mi traje gris, el traje de las bodas de oro, sentí la presencia de mi Elena a mi lado. Me miré al espejo y por un instante hablé con ella en pensamiento. Le pedí fuerza, le pedí que nuestro honor, el que construimos juntos, me sirviera de escudo. Salí de casa no como un reo, sino como el guardián de una vida entera, un legado que no iba a dejar que fuera manchado por la codicia. El tribunal era un lugar frío, impersonal. El sonido de mis pasos, amortiguados por el bastón, resonaba en los pasillos de mármol. Cuando entré en la sala de audiencias, los vi. Mateo, su esposa Sofía, los padres de ella. Estaban todos allí sentados juntos, un frente unido de ambición. Mi hijo no pudo sostenerme la mirada. Desvió los ojos, como un niño atrapado haciendo una travesura. No sentí rabia en ese momento, sentí una pena profunda. Me senté en mi lugar al otro lado solo, acomodé mi saco, apoyé ambas manos sobre mi bastón y esperé. Mi silencio, mi calma, era el comienzo de mi declaración.
La sesión comenzó. Los abogados hablaron. Usaron palabras difíciles para contar historias, simples y mentirosas. Presentaron informes que me pintaban como un viejo senil, un incapaz, y durante todo el tiempo permanecí inmóvil, sentado con la espalda recta, la barbilla erguida. No los interrumpí, no hice gestos de desdén, no derramé una lágrima, solo escuché. Mi inmovilidad era mi fuerza, mi postura era mi defensa. Estaban luchando contra una narrativa que crearon, intentando derribar a un hombre de paja, pero el hombre de carne y hueso, el hombre de honor, estaba allí, intacto, inquebrantable, observándolos con una calma que los dejaba visiblemente incómodos. Mis ojos se cruzaron varias veces con los del juez. Era un hombre más joven, de aire serio, pero con una mirada que parecía buscar algo más allá de las palabras que se decían. Miraba los papeles y luego me miraba a mí, y yo sostenía su mirada, no con desafío, sino con una tranquilidad abierta. Era una invitación silenciosa. Míreme a mí, no a lo que ellos dicen que soy. Mire al hombre que está aquí frente a usted y decida por sí mismo. No le estaba pidiendo un favor ni recordándole una deuda antigua. Me estaba presentando para evaluación, confiado en la calidad de mi carácter, como un sastre que presenta su mejor obra. Durante un pequeño receso, todos salieron de la sala. Yo me quedé. Solo me levanté y caminé hasta una ventana a mirar el movimiento de la ciudad allá abajo. Un joven funcionario del tribunal, quizás con pena de verme allí solo, se acercó y me ofreció un vaso de agua. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó con una amabilidad inesperada. Le agradecí con un gesto de cabeza y una breve sonrisa. Ese pequeño gesto, viniendo de un extraño, significó el mundo para mí. Fue la prueba de que mi dignidad era visible, de que comunicaba por sí misma, incluso en ese ambiente hostil. Me mostró que la decencia todavía existía en el mundo. Mientras las acusaciones continuaban, mi mente trabajaba. Desmontaba cada mentira como si estuviera deshaciendo una costura mal hecha. Veía la lógica débil, la tela pobre de la codicia que motivaba todo aquello. Y al mirar a mi hijo, la tristeza se superponía a cualquier otro sentimiento. Lo veía no como un monstruo, sino como un hombre débil, una marioneta en manos de la familia de su esposa. Mi batalla allí no era por venganza contra él, era una batalla por la verdad, una necesidad de defender la historia que Elena y yo construimos, de proteger el nombre que le di para que no fuera usado para un fin tan mezquino. Incluso antes de cualquier veredicto, sentí que ya había ganado. Mi nuevo comienzo estaba sucediendo allí, en esa silla, al soportar esa humillación con una calma inquebrantable. Al negarme a ser la víctima que ellos querían que fuera, estaba reafirmando quién era yo. El tribunal podía decidir lo que quisiera sobre mis bienes, sobre mi situación legal, pero mi honor, mi mente, mi espíritu, esos no los podían tocar. Había transformado el escenario de mi ejecución en el escenario de mi mayor actuación. Me probé a mí, mismo que el viejo sastre todavía tenía la medida exacta de sí mismo. Y esa era la única victoria que realmente importaba. Llegó entonces el momento que todos esperaban. El abogado de Mateo, un hombre de traje caro y sonrisa falsa, concluyó su argumentación. El aire en la sala se volvió pesado esperando mi defensa, quizás un discurso inflamado, acusaciones, pero yo continué en silencio. Mi abogado, un hombre sencillo al que pagué con mis ahorros, solo se levantó y llamó a un único testigo, el doctor Morales. Vi un destello de sorpresa y quizás de miedo en los ojos de mi hijo. El doctor Morales entró, saludó al juez con un gesto de cabeza y se sentó. Me miró, no con pena, sino con un respeto firme, y supe que mi honor estaba en buenas manos. La verdad finalmente iba a tener su turno de hablar. El doctor comenzó por desmontar, pieza por pieza, el castillo de mentiras que habían construido. Con una calma de quien sabe de lo que habla, le explicó al juez la diferencia entre los olvidos normales de un hombre de mi edad y los síntomas de una demencia real. Usó términos médicos, sí, pero de una forma clara, honesta. Confirmó que me había examinado recientemente, a petición mía, y su diagnóstico fue tajante. Mi mente estaba perfectamente lúcida, afilada como siempre.
Cada palabra suya era un clavo cerrando el ataúd de la farsa de mi hijo. Veía a Mateo encogerse en su silla con cada frase del doctor. La base científica de su traición se estaba deshaciendo en polvo. Pero el doctor Morales no se limitó a la medicina. Dejó sus papeles y miró directamente al juez. Y comenzó a hablar del hombre, del Héctor que conocía desde hacía más de 40 años. Habló de mi taller, del cuidado que siempre tuve con mi trabajo. Recordó el traje de su boda y cómo insistí en hacer un ajuste de última hora, la víspera, porque pensé que no estaba absolutamente perfecto. Contó que mi palabra siempre fue un contrato, que mi honor era mi marca registrada. No estaba hablando de un paciente, estaba pintando el retrato de un ciudadano, de un pilar de nuestra comunidad. Estaba recordándoles a todos en esa sala lo que significaba ser un hombre de verdad. Y entonces contó las historias. Historias que ni yo recordaba del todo. La vez que remendé gratis el uniforme escolar del hijo del panadero para que el niño no pasara vergüenza en la escuela. La vez que un cliente enviudó y se quedó sin dinero, y le dije que no se preocupara por la deuda del traje que había encargado para el funeral de su esposa. Pequeños actos, pequeñas bondades, que para mí eran solo la forma correcta de vivir, pero que, contadas allí, en esa fría sala de tribunal, llenaban el aire de una verdad humana, cálida e innegable. Mi vida, que intentaron resumir en una lista de fallos, estaba siendo recontada como un tapiz de decencia. Con cada historia, miraba a mi hijo. Mateo ya no miraba a nadie. Tenía la cabeza baja, los hombros encorvados. Parecía un traje mal cosido, deshaciéndose bajo el peso de la vergüenza. La arrogancia que mostró al principio había desaparecido, reemplazada por una palidez enfermiza. El testimonio del doctor no solo estaba anulando un proceso legal, estaba forzando a mi hijo a confrontarse con el hombre que yo realmente era, y en consecuencia, con la monstruosidad de su propio acto. Estaba siendo juzgado no por la ley, sino por la memoria de una comunidad entera, y estaba siendo condenado. A su lado, su esposa Sofía y los padres de ella cuchicheaban, furiosos. En sus rostros no había vergüenza, solo la rabia frustrada de quien ve un plan bien trazado fracasar. Miraban a Mateo con desprecio, como si su debilidad fuera la culpable de todo. En ese momento, la dinámica quedó clara para todos en la sala. Quedó claro que mi hijo era solo una herramienta en manos de esas personas, un peón movido por su codicia. Había cambiado el amor genuino y silencioso de un padre por la ambición fría y calculadora de una familia que solo veía en él un medio para un fin. Y ahora estaba solo en medio del desastre que ayudó a crear. Cuando el doctor terminó su testimonio, un profundo silencio se instaló en la sala. Nadie se atrevía a romperlo. Fue entonces cuando giré la cabeza, muy despacio, y miré directamente a Mateo. Por primera vez en ese día, nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Mi mirada no contenía odio ni triunfo, solo una tristeza inmensa y una pregunta silenciosa. ¿Por qué? Y en sus ojos lo vi todo. Vi el miedo, vi la vergüenza, vi el arrepentimiento naciendo. Esa mirada fue nuestro verdadero reencuentro, un reencuentro doloroso, incómodo, en medio de las ruinas de nuestra relación, y supe, con una certeza amarga, que la sentencia del juez ya era el menor de sus castigos. Cuando el doctor Morales terminó, el silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con una tijera. El juez, que hasta entonces había mantenido una expresión neutra, se aclaró la garganta. Miró a los abogados de mi hijo y sus palabras fueron frías, precisas, cortantes. Rechazó la petición, llamándola un intento cruel e infundado de manipulación. Dijo que las pruebas presentadas eran una distorsión vergonzosa de la realidad y que el tribunal no sería utilizado como herramienta para la codicia familiar. Cada palabra era un golpe de martillo, demoliendo el castillo de mentiras que habían construido. La victoria legal, en ese momento, ya era incuestionable y absoluta. Pero el juez no se detuvo ahí. Levantó la vista de los papeles y me miró a mí y después, detenidamente, a Mateo. Y entonces habló no como un juez, sino como un hombre. Habló sobre el honor, sobre el deber sagrado de un hijo hacia un padre anciano.
Habló sobre el respeto por la historia, por la dignidad que no puede medirse en dinero. Sus palabras no estaban en ningún código de leyes. Venían de un lugar de decencia humana, de una convicción moral que llenó la sala. Sin mencionarlo nunca, sentí que no solo estaba juzgando un caso, estaba honrando la memoria de un padre, la deuda de gratitud que la vida a veces nos presenta de formas misteriosas. Y entonces llegó el golpe final, la sentencia que nadie esperaba. El juez no solo denegó la petición, sino que fue más allá. Citó un artículo de la ley sobre ingratitud manifiesta, y para el asombro de todos, me concedió plenos poderes para alterar mi testamento y, si así lo deseaba, desheredar completamente a mi hijo. No solo me dio la victoria, me dio las tijeras. La justicia puso en mi mano la herramienta para cortar, de una vez por todas, el hilo que me unía al hombre que intentó borrarme. El poder de tachar su nombre de mi historia, tal como él intentó tachar mi cordura de la suya. El silencio en la sala fue de puro shock. El sonido del martillo del juez golpeando la madera fue el punto final. Se acabó. Vi, como en cámara lenta, a Sofía y a sus padres levantarse de inmediato. Sus rostros, antes llenos de una confianza arrogante, estaban ahora retorcidos de furia. Ni siquiera miraron a mi hijo. Solo le dijeron algo al oído, palabras cortas, venenosas, y le dieron la espalda. Se fueron sin mirar atrás, abandonándolo allí, en medio de su propia ruina. Habían usado a mi hijo como una llave para abrir una caja fuerte, y cuando la llave falló, simplemente la arrojaron a la basura. Me levanté despacio. Mi abogado me dio una palmada en el hombro, un gesto de felicitación, pero mi victoria no tenía sabor a celebración. Salí al pasillo y lo encontré, Mateo, apoyado contra la pared, más pálido que el mármol del suelo, completamente solo. Me vio y se encogió, como si mi simple mirada lo hiriera físicamente. Era el momento de la verdad. Tenía el poder, la justicia, la razón. Podía pasar a su lado en silencio, lo que sería la más cruel de las sentencias. Podía decirle todo lo que había guardado en mi pecho. El sastre en mí quería hacer el corte final, limpio, perfecto. Pero el padre miraba los escombros de su niño, y allí, en el frío pasillo del tribunal, se presentó el verdadero dilema de mi vida. La justicia me dio las tijeras, pero ¿debía usarlas? ¿Cortar el lazo de una vez como un acto de autopreservación y de castigo justo? ¿O debía guardar las tijeras y ofrecer el silencio? No el silencio del desprecio, sino el silencio que deja el espacio para que el otro respire, para que quizás un día encuentre el camino de regreso. Remendar una tela rota de esa manera es un trabajo casi imposible. Siempre deja cicatrices. La cuestión era si valía la pena intentarlo, o si era mejor dejar que cada uno se quedara con su pedazo de tela rota. No le dije una sola palabra, solo lo miré, una mirada larga que contenía toda nuestra historia, desde el primer hasta el último día. Después me di la vuelta y comencé a caminar hacia casa. El sonido de mi bastón en el suelo era el único sonido. Al llegar a mi casa, a mi refugio, lo primero que hice no fue celebrar. Fui a la cocina y puse mi vieja tetera en el fuego para hacer café. El ritual de siempre, el aroma familiar. Mientras el agua se calentaba, saqué del bolsillo de mi saco mi libro de cuentas, aquel que contenía el recuerdo de una vieja deuda de honor, y lo guardé de nuevo en su cajón. Ese capítulo estaba cerrado. Llené mi taza preferida, la que era de Elena, y sentí el calor extenderse por mis manos. Una victoria a veces es algo muy solitario. El juez me dio la justicia, pero la justicia no cura un corazón roto. No me devolvió al hijo que crié. Ahora, la sentencia más difícil no es la que el juez proclamó, sino la que mi alma necesita decidir, entre la justicia limpia y el perdón complicado e incierto. ¿Esta historia tuvo sentido para ti también? Cuéntame, ¿tú habrías perdonado? ¿Qué harías con esas tijeras en la mano, después de haber ganado la guerra, pero perdido tu bien más preciado? Me senté en mi silla en el taller, la taza de café humeando entre mis manos. La batalla había terminado, pero la guerra dentro de mí apenas comenzaba. El sol se ponía afuera, y sus últimos rayos entraban por la ventana iluminando mi mesa de corte. Mis tijeras estaban allí, brillando, herramientas hechas para cortar, para separar,
pero también, en las manos adecuadas, herramientas para dar forma, para crear algo nuevo a partir de lo que fue deshecho. Las miré, y luego al teléfono silencioso en el rincón de la sala. Por ahora solo había silencio, el café y la pregunta. La pregunta sobre qué hacer con los retazos de una vida.